Chicos, si alguna vez ustedes, digamos, yo ahorita no tengo puesta la cámara porque yo estoy utilizando una segunda pantalla del computador, se ha cerrado, pero si les hace falta que vean a alguien hablando y moviéndose o algo así, pues me dicen y pongo la cámara, aunque se vería raro porque pues, se vería como de lado, pero no pasa nada, yo lo haría, simplemente me cuentan. Entonces, vamos acá. ¿Me confirman, porfa, que están viendo mi pantalla? Sí, profe, la estamos viendo. Listo, gracias. Entonces, bueno, primero las concepciones históricas vienen Aristóteles, él creía que habían estado como natural de los objetos, que era, digamos, lo que la gente en su experiencia veía, ¿no? Entonces, si ustedes cogen una roca y la sueltan, la roca tiende a caerse, entonces el estado natural de la materia sólida era estar como en el suelo, entre más pesado, pues más difícil era moverlo, y las cosas deberían estar siempre en reposo, eso era lo que él pensaba. Entonces, si yo iba a hacer que se moviera algo, pues entonces tenía que aplicarle una fuerza y si dejaba aplicar la fuerza, las cosas se quedaban quietas. Eso también implicaba entonces, por ejemplo, que habían cosas que se movían diferente a otras. Entonces, si ustedes soltaban, por ejemplo, una roca y soltaban una pluma, entonces pues la pluma, como era más liviana, tenía menos tendencia a estar en el suelo y entonces por eso se demoraba más, ¿sí? En caer al suelo. Y eso pues estaba muy, muy, muy como en línea con la experiencia de las personas y por eso la gente, digamos, no le ponía como mucha atención a tratar de evitar este tipo de cosas. Pero después Galileo pues dijo, venga, pero hagamos experimentos para ver si esto es verdad, porque tal vez el comportamiento de los objetos también depende de otras características como por ejemplo la presencia de aire y cosas así que está afectando ese movimiento y no es necesariamente ninguna posición natural de las cosas, como por ejemplo pensar que entonces el aire tiene que ir hacia arriba y cosas así. Y un experimento que él hizo con una pelotica rodando, si esta pelotica rodaba y quitando lo máximo posible la fricción, porque aquí siempre va a haber fricción, pero quitándola al máximo posible, haciendo que sea muy pequeña, entonces normalmente lo que él observaba es que era para esta primera rampa, la pelotica llegaba como a la misma altura. Pero entonces si él inclinaba la rampa más, la pelotica llegaba a la misma altura. Pero observen aquí la parte importante, y es que recorrió más distancia. Si yo pongo esa rampa un poquito más inclinada por acá, la pelotica llega a la misma altura, pero recorrió mucha más distancia. Entonces, haciendo esto cada vez más largo y más largo y más largo, pues resulta que llega un momento que si yo lo pongo horizontal, pues esta pelotica va a seguir rodando. Desde que no haya rozamiento, va a seguir rodando. Y esto iba en contra de lo que ha dicho Aristóteles, porque esto está implicando que la pelotica va a seguir rodando siempre, y Aristóteles decía que las cosas tenían era que estar quietas. Y esto tiene un montón de impactos importantes, por ejemplo, porque esto tiene que hablar con el concepto de inercia, ¿sí? Entonces aquí es donde viene la parte de la experimentación, donde Galileo empieza a hacer finalmente experimentos para probar si las hipótesis que uno tiene en la naturaleza son ciertas. Acuérdense que eso es el método científico. Y entonces resulta entonces en ese caso que, que él descubrió que no, que las cosas tienden a estarse moviendo. Y eso era un cambio completamente fuerte en el paradigma, digamos, que se tenía en la física. Y hubo otras cosas que él hizo. No sé si el experimento de la Torre de Pisa realmente él lo hizo o no, pero él fue y cogió supuestamente dos piedras, una un poco más liviana que la otra, las soltó y las dos cayeron al mismo tiempo en, ¿en qué? Las dos cayeron al mismo tiempo en el suelo. Y eso quiere decir que no, que independiente de la masa, las dos cosas caerían más o menos al mismo tiempo. Y había otras interacciones que había que tener en cuenta. O sea, lo más importante de Galileo fue el que él empezó a hacer experimentos. Entonces, aparece el concepto de inercia. Y ese concepto de inercia tiene muchas, muchas cosas que implican. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo le podrían explicar a alguien en la Edad Media que la Tierra rota. ¿Sí? Si ustedes cuando cogen, por ejemplo, en un plato y le ponen una pelota y empiezan a hacer girar el plato, a hacer como que la pelota rote alrededor, pues ustedes van a ver que la pelota en algún momento se va a salir, o sea, las cosas no están atadas, ellos no conocían la gravedad, no conocían el concepto de inercia, entonces había mucha gente que se burlaba de pensar que la Tierra rotaba, porque digamos la idea en ese tiempo era que el Sol giraba alrededor de la Tierra, no que la Tierra giraba sobre sí misma y por eso el Sol se veía que aparecía y desaparecía día y noche. Entonces decían, bueno, ¿y por qué cuando yo salto,
pues la Tierra entonces debería pasar por debajo mío si la Tierra está rotando, ¿cierto? Entonces yo podría viajar alrededor de la Tierra simplemente saltando. Yo salto, la Tierra va girando, entonces pasa un montón de distancia debajo mío, caigo, vuelvo a saltar y así debería seguir. Y pues no pasa eso porque nosotros vamos girando con la Tierra, vamos manteniendo nuestro estado de movimiento. Y entonces saltamos y nos seguimos moviendo. Es como cuando ustedes van en un carro y en el carro ustedes tienen una pelotica y la lanzan hacia arriba y la vuelven a coger con su mano. Respecto a ustedes, la pelotica simplemente fue hacia arriba y hacia abajo. Pero respecto a alguien que esté en el andén, la pelotica lo que hizo fue un movimiento parabólico, ¿sí? Porque tiene esa inercia de irse moviendo con el carro, con ustedes. Por eso es que también cuando el carro frena, ustedes tienden a irse hacia adelante, tienden a mantener su estado de movimiento, y por eso cuando el carro acelera, ustedes tienden a irse hacia atrás, tienden a mantener su estado de movimiento, o estarse moviendo a velocidad constante o estarse quietos. Entonces aquí es muy importante también en cuenta que estamos hablando de movimiento a velocidad constante, no un movimiento acelerado. Las cosas tienden a mantenerse en su estado de movimiento, ya sea velocidad constante o reposo. Y eso depende del sistema de referencia. Y después pues vino Newton, y Newton entonces formalizó toda esta idea de Galileo con la primera ley de la inercia. También formuló la segunda ley, que es la ley de fuerza igual a masa por aceleración. Realmente esa no es, esa es una parte de la segunda ley. Esa es una, sí, es la parte más conocida, pero esa es una parte nomás. La tercera ley de Newton de acción y reacción. Y otras cosas más. Newton también estudió, por ejemplo, la luz, la descomposición de la luz. En el tiempo de Newton no se sabía qué era la luz. Habían dos grandes escuelas, unos pensaban que eran ondas, otros pensaban que eran partículas. Newton descubrió que cuando la luz pasaba a través de un prisma se descomponía en todos los colores, que eso es lo que hace que, por ejemplo, aparezca el arco iris. Si ustedes han visto alguna vez un arco iris, tienen que darse cuenta que para que haya el arco iris, para que ustedes lo puedan ver, el sol, que es el que emite el rayo de luz, tiene que estar detrás de ustedes y la lluvia tiene que estar adelante, ¿sí? Y entonces ahí pasa lo mismo también. Hay diferente índice de refracción para cada longitud de onda, entonces por eso se separa la luz en varios colores, de ahí sale el arco iris. Eso no es un rayo homosexualizado ni nada de esas vainas, es un fenómeno natural. Y, y el arco iris entonces también, digamos, le daba a Newton ciertas ideas. Él creía que las partículas, que la luz está hecha de partículas. Actualmente se sabe que la luz se puede comportar como partículas o como ondas, depende de cómo se esté tratando con ella. Formuló la ley de gravitación y digamos, para ese tiempo eso fue impresionante porque conectaba, digamos, fenómenos terrenales, ¿sí? Como que las cosas caen, como que uno se cae, con la órbita de la Luna y de los cuerpos alrededor del Sol. Entonces era una conexión muy importante. También él diseñó un telescopio, también diseñó un telescopio. Él también era alquimista. Newton también era alquimista, entonces también él trataba de buscar la piedra filosofal y la transmutación de los metales a los metales preciosos. Obviamente nunca lo logró. Ya ustedes saben que eso no se puede simplemente mezclando procesos químicos. Newton era alquimista. Alquimista, sí, Newton era alquimista. Eh, Qué También crack. trató de buscar un código oculto en la Biblia para tratar de, a partir de la palabra de Dios, encontrar verdades científicas. No lo logró. O sea, a lo que voy yo también es que no todo, o sea, todos tenemos nuestras cosas impresionantes y también tenemos nuestras otras cosas. Eso es normal. Newton, por ejemplo, también inventó el cálculo, digamos, en la misma época que Leibniz. Y eso es muy brutal. O sea, piensen en lo siguiente, digamos, para Newton describir el movimiento de los cuerpos, él no tenía la matemática en ese momento solo existía el álgebra, pero no existía el cálculo, las derivadas, las integrales. Y para uno poder resolver estas ecuaciones del movimiento de los cuerpos y eso necesita el cálculo. Newton no tenía el cálculo y se lo inventó. O sea, ese es el genio de Newton. Y a medida que ustedes vayan avanzando en su carrera y vean, por ejemplo, métodos numéricos, van a ver que hay métodos de solución de ecuaciones numéricas que se llaman métodos de Newton para encontrar raíces. El método del gradiente, no sé qué, está basado en las ideas de Newton. O sea, Newton realmente transformó completamente la ciencia y a la humanidad con todo lo que él formuló. Eso lo hizo, la gran mayoría de esos descubrimientos los hizo antes de los 30. Ahorita la gente se burla un poco porque Newton, hubo una plaga en Inglaterra en la época del
traía las 3 leyes de Newton formuladas, entonces la gente pregunta que qué está haciendo uno en la cuarentena, ¿no? Pero pues hay poco Newton también en la historia, ¿no? Personas de ese calibre. Entonces, Newton realmente fue una persona que cambió la historia de la humanidad. Y aquí les quiero mostrar un videito para que ustedes vean que cuando uno quita, por ejemplo, la interacción del aire, una cosa muy pesada cae con la misma aceleración que una pluma. Y eso se hace en una cámara de vacío. No sé esto por qué salió acá. Entonces, ustedes pueden ver el video que tengo acá. ¿Pueden escucharlo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces miren, esto es una cámara de vacío gigantesca. O sea, miren esta persona, pues, un humano normal. Miren una puerta aquí. Esto es una cámara de vacío, o sea, de aquí le pueden sacar el aire a todo esto, es para hacer estudios muy grandes. Entonces aquí lo que van a hacer es dejar caer una pelota de bolos y una pluma al mismo tiempo, en una cámara de vacío. Estamos quitando la interacción del aire. Entonces yo simplemente voy a acelerar un poquito, vamos a ir a ver acá el experimento. Entonces aquí están las dos cosas que van a soltar, desde arriba. Entonces tenemos la bola, Galileo's la experiment was bola de simple. bolos y la pluma. He took a heavy object and a light one Uno está muy pesado, and lo dropped pone them muy at the bien. same time to see which fell. Y si uno le preguntara esto a Aristóteles, entonces él diría, no, pues obviamente la pelota de bolos va a caer primero, ¿cierto? Vamos a ver. Now in this case, the feathers fell to the ground. Aquí lo soltaron, miren. Cuando hay aire, vamos a soltarlo primero. Obviamente cae mucho más rápido la pelota de bolos, ¿cierto? Las plumas interactúan con el aire, que también esa es su función, ¿no? Si las plumas cayeran rapidísimo, pues todos los pájaros caerían, ¿no? La idea de las plumas es que interactúen con el aire y precisamente les permitan volar a los pájaros. Entonces ahora lo que van a hacer es cerrar esta gran cámara gigantesca. Esto es muy difícil, o sea, porque todo esto tiene que ser hermético, ¿sí? Uno no puede dejar que haya un resquicio por donde entre el aire. It takes 3 hours to Y pump además out the 800,000 cubic feet of air. Él dice que se demoran 3 horas en quitarle el aire a esto. Y además eso implica que entonces la presión externa sobre este gran contenedor va a ser mucho más grande que la presión interna, porque aquí adentro no hay aire. Entonces eso también tiene que ser muy fuerte. Entonces también han visto de pronto experimentos en donde se le saca el aire a las cosas y las cosas se aplastan, ¿no? Con la presión Chamber. del aire. We dropped 2 millitor in the last 30 minutes. Entonces voy a adelantarlo. Y aquí está el experimento. Entonces ahí va. Este es el experimento ya cuando vamos a lanzar una pelota muy pesada y unas plumas, pero en el vacío. Vamos a ver qué sucede. 4, 3, 2, 1, release. ¡Bam! La misma aceleración, ¿sí ven? Entonces, esto tiene más implicaciones, aunque ustedes no lo crean, este experimento y el análisis de estas cosas, aparte, digamos, de romper la física aristotélica de una vez, tiene más implicaciones que llegan incluso hasta la relatividad, porque están indicando que hay un efecto de masa gravitacional y masa inercial que son iguales, bla, 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 bla. Después hablaremos un poquitico de eso. Entonces, ahí está para que ustedes lo vean, que realmente, pues digamos la formulación desde que se empezó a hacer el experimento de lo de Galileo, la idea es correcta y digamos que lo que dice Newton también es correcto por el experimento. Ahora bien, no todo lo que dice Newton es digamos, las leyes de Newton no aplican para absolutamente todo. Si nosotros nos vamos a una escala muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita y estamos hablando por allá de átomos y partículas elementales, en esa escala tan pequeña ya no funcionan las leyes de Newton así exactamente. Tenemos que meter mecánica cuántica. O si nos vamos a cosas muy, muy grandes, muy grandes, muy grandes y nos acercamos a un agujero negro o cosas muy masivas, ahí no funciona exactamente la ley de Newton, tenemos que aplicar relatividad general. ¿Sí? Porque ahora la gravedad es tan fuerte que distorsiona el espacio-tiempo y pasan unas cosas raras.
O si cogemos partículas que van moviéndose muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, cercanas a la velocidad de la luz, tampoco funcionan las leyes de Newton. Entonces, si estamos hablando ahorita nosotros de que queremos describir como una colisión de dos carros, no se están moviendo cercanos a la velocidad de la luz, no son tan masivos como casi un agujero negro, no estamos hablando de átomos. Entonces, en ninguno de esos casos tenemos que aplicar esas nuevas leyes. Y las leyes de Newton son completamente apropiadas para nuestra escala. Entonces, no es que funcione para siempre las leyes de Newton, pero para todos los problemas que ustedes en general van a hacer, a la escala humana y clásica, van a funcionar. Porque física no son modelos de las condiciones del modelo de Newton, es velocidades bajas, tamaños relativamente macroscópicos y masas no pueden ser gigantescas como se cansan a coger negro. ¿Listo? Esas son. Entonces, con esa introducción ya podemos hablar de pues, qué es una fuerza. La idea es, esa es la pregunta. Nos están diciendo, no, es que la ley de Newton dice algo sobre las fuerzas, pero pues, ¿qué es una fuerza? ¿Causa un movimiento? ¿O es el efecto del movimiento? ¿O va a depender de cuál cuerpo es? ¿O solo existe una fuerza fundamental? ¿Sí? Una fuerza que lo anima a todos, ¿sí? Entonces, simplemente con una interacción entre, y es lo que va a causar que cambie el estado de movimiento del objeto. Entonces, si un objeto se está moviendo a velocidad constante y de repente su velocidad cambió, ya sea porque rotó o porque cambió su módulo, entonces tuvo que haber una fuerza. Si no hubiera una fuerza, entonces el objeto seguiría moviéndose a velocidad constante. ¿Por qué las cosas se quedan quietas en la realidad? Pues porque hay fricción, hay una fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo una roca contra el suelo, la fuerza de fricción va a hacer que esa energía se disipe y la roca se vaya a quedar quieta. Pero si yo lanzara esa roca en el vacío, esa roca se seguirá moviendo sin ninguna perturbación, a menos que exista una fuerza que la haga cambiar de estado de movimiento. ¿Ok? Entonces una fuerza es una interacción que hace cambiar entre dos o más cuerpos, que hace cambiar el estado de movimiento de al menos uno de esos cuerpos. Eso es lo que es una fuerza. Entonces, algo muy importante, y de paso felicito a los que hicieron la actividad de preparación de este tema, porque esos bonos también sirven y porque además les queda más fácil la clase, ¿no? Entonces ganan por ambos lados. Felicitaciones. Entonces, la fuerza primero que todo es un vector. Y eso es muy importante y a veces a la gente le cuesta esto un poco, porque como veníamos antes del movimiento unidimensional y bidimensional, pero descrito de forma unidimensional y cosas así, entonces la gente pues ve que este tema empieza a ser un poco más difícil, el de fuerzas, que el anterior. Pero resulta que eso pasa es porque ahora estamos hablando de vectores. Como se supone que ustedes ya vieron vectores en álgebra lineal y que ya son unos duros en vectores, no creo que les cueste mucho. Aquí lo que necesitamos es básicamente cómo hacer para sumar vectores, que ustedes saben ahora ya, que es descomponiendo en el eje X y en el eje Y y sumando las componentes. Y luego sí sacamos la norma. Eso es como lo más importante realmente. Entonces no olviden que la fuerza es un vector, siempre, siempre. La fuerza es un vector. Y en general la aceleración, la posición, la velocidad, todos son vectores. Entonces, primera cosa importante, la fuerza es un vector. Entonces, para verificar si tienen claro eso, vamos a hacer aquí un ejercicio rápido. Tienen esas dos fuerzas, F1 y F2. F1 va hacia arriba, F2 va hacia la derecha. ¿Cuál de esas 6 gráficas les da a ustedes la resultante correcta? ¿Cuál de esas 3 gráficas realmente corresponde a la resultante que sí es la correcta, a la suma de los dos vectores? Por ejemplo, ¿la qué? La E. La E, ajá. La de... La E de Ernesto, ¿me dicen? Sí, la E. Listo. ¿Por qué? ¿Y la C será que sirve también? Sí, la C también siempre sirve. Que también sirve, ajá. ¿Y la D? También. También. Perfecto. O sea, miren que la C, la D y la E nos dan el mismo vector total. ¿Y entonces por qué? Porque resulta que ustedes pueden sumarlo. La suma de vectores es conmutativa. ¿Qué significa que sea conmutativa? ¿Alguien se acuerda del significado de conmutativo?
¿Nadie se acuerda de qué es el resultado conmutativo? Profe, pues creo que era que no importaba el orden de las cosas. Exacto, como la igualdad entre lo que se da. A que yo lo puedo hacer en cualquier orden, ¿cierto? Entonces la suma de vectores es conmutativa. Ahora, ustedes dirán, pues va, qué bobada. Pero pilas porque hay unos vectores cuya suma no es conmutativa, entonces no son vectores. Aunque no les escriba como vectores. Después les hablaré de esas cosas raras. Eso pasa en rotaciones. Entonces, aquí en fuerzas, uno puede sumar F1 más F2 o F2 más F1 y le tiene que dar lo mismo. O si no, eso no es un vector. Entonces se llama que la suma sea conmutativa, que puedo reorganizar los operadores y me da el mismo resultado. Entonces, como pueden darse cuenta, pues en C yo estoy haciendo como F2 más F1, ¿cierto? Primero puse F2 y en la punta de F2 le puse la cola de F1. Entonces, en C yo hice F2 más F1, me da el mismo vector total, que es la diagonal. En D yo hice F1 más F2 y me da el mismo vector total. Y en E simplemente estoy colocando el vector total, manteniendo, pues, como ilustrando las dos proyecciones, pero es lo mismo que mostrar a D o que mostrar a C, cualquiera de las dos. Entonces, en los tres casos, C, D, E, el vector final es el mismo. ¿Y por qué les digo que es el mismo? No porque arranque desde el mismo punto y termine en el mismo punto. Es porque va en la misma dirección y mide lo mismo. Es por esa razón. ¿Listo? Es por esa razón que tenemos eso. Entonces ustedes ya pueden ver, por ejemplo, que el vector A no les funciona. Perdón, la opción A no funciona. Porque ¿ustedes qué podrían deducir en el A? ¿A quién están sumando con quién para que les dé qué? ¿Cuál es el vector resultado en el A? Que si la fuerza 1 sería para el otro lado, sí estaría correcto. Si fuera para el otro lado, es como una resta, ¿cierto? Es como si estuviéramos diciendo F1 más fuerza neta es igual a F2. Eso es lo que tenemos acá. F1 más fuerza neta es igual a F2. Nos va a traer a la niña que está. En un momentico lo van a mirar. Listo. Entonces, ¿quieres galleta? No. Listo, qué pena. Entonces, si ustedes miran gráficamente, la opción A dice que F1 sumado con este vector les da F2. O sea que este vector total es F2 menos F1, porque lo pasé a restar. Entonces ustedes gráficamente pueden ahí deducir. Por ejemplo, en la opción B, les está diciendo que F2, miren que yo estoy simplemente siguiendo a quién le pusieron la cola en la cabeza. Entonces, F2 más el vector total que me pintaron acá es igual a F1. ¿Bien? Entonces yo pasaría a restar, o sea, es como si tuviéramos F2 negativo, F2 fuera para este lado hacia atrás. Entonces así es que ustedes pueden verlo gráficamente, pero no olviden entonces que la suma de estas cosas es como la suma de vectores, y cuando yo sumo vectores lo que tengo que hacer es sacar las componentes. Entonces hay varios tipos de fuerzas. Nosotros aquí en física y mecánica vamos a hablar todo el tiempo de fuerzas de contacto, que es lo que también uno está acostumbrado. Yo sé que en algún momento uno puede pensar que uno tiene el aura superpoderosa o que tiene un ki grande, ¿sí? Y entonces voy a concentrar mi ki, voy a empujar tal cosa a la distancia. No quisiera poder hacer esas cosas, pero no, realmente no lo puede hacer. A menos que alguno de ustedes sepa hacerlo, será chévere que nos mostrara para hacer el experimento para ver qué es lo que está logrando. Pero estoy 99.99% seguro de que ninguno de nosotros puede mover cosas a la distancia, ¿cierto? Entonces estamos muy acostumbrados a las fuerzas de contacto, que es, por ejemplo, yo quiero estirar este resorte, entonces yo lo tengo que jalar. Quiero llevar a esta niña en este carrito, pues una fuerza de contacto, estoy jalando de este palo para que esta niña pueda moverse
quiero lanzar este balón lejos, le tengo que dar una patada, una fuerza de contacto. ¿Listo? Pero fundamentalmente las fuerzas no son de contacto. ¿Ya te la comiste tú? Pero fundamentalmente las fuerzas no son todas de contacto. Realmente lo que tenemos son fuerzas de campo. Más galleta, ahorita te traigo. Pero las fuerzas realmente no son todas de contacto. Realmente lo fundamental, y esto es lo que ustedes van a ver, los que vean electricidad y magnetismo, van a darse cuenta que las fuerzas se propagan a través de algo que uno conoce como el campo. Entonces tenemos fuerza eléctrica, fuerza magnética, y no tiene que haber contacto entre ellas. Y una que... Ahorita, hija. Pero una que nosotros vamos a ver mucho, o bueno, no mucho, perdón, un poquito en este curso, es la fuerza gravitacional entre dos masas. El ejemplo más típico, pues, es nosotros. Nosotros estamos pegados hacia la Tierra por la fuerza gravitacional, aunque ustedes sienten el contacto, pero cuando ustedes saltan, por ejemplo, ustedes perdieron el contacto con la Tierra, y aún así se sienten atraídos otra vez hacia el centro de la Tierra. La Luna orbitando alrededor de la Tierra, entre la Luna y la Tierra no hay una pita y una cuerda que tenga amarrada a la Luna, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que haber algo diferente, y es precisamente el campo gravitacional que se está transmitiendo, ¿sí? Y que mantiene a la Luna orbitando alrededor de la Tierra, de la misma manera que el Sol nos tiene orbitando alrededor de él por su campo gravitacional, y de la misma manera que el sistema solar orbita alrededor del centro de la Vía Láctea, y de la misma manera en que la Vía Láctea se mueve dentro del cúmulo local de galaxias, y de la misma manera que ese cúmulo local de galaxias interactúa un poco con el otro cúmulo en el universo, porque el universo es demasiado grande. Entonces, realmente, de forma fundamental, las fuerzas son de campo, no tiene que haber contacto, pero las fuerzas, digamos, se transmiten a través del espacio, pero a nivel macroscópico, a nuestro nivel, vamos a pensar que sí son de contacto. Realmente no hay contacto, realmente hay una pequeña separación muy chiquita entre las capas electrónicas, pero pues para nuestro nivel no lo vemos. Entonces nuestras fuerzas van a ser de contacto. Realmente hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Casi todo se puede explicar en términos de esas fuerzas. Está la gravitacional, que en términos de las fuerzas es la más débil. Aunque si ustedes se caen les va a doler. Ya va. Aunque si ustedes se caen les va a doler duro, ¿no? Entonces, la fuerza gravitacional es la que mueve las mareas, por ejemplo. Las mareas es una interacción entre la Tierra y la Luna. Tenemos la fuerza eléctrica, electromagnética, que es la que tiene que ver con los campos eléctricos y magnéticos. Es más potente que la fuerza gravitatoria. También tenemos la fuerza débil, que tiene que ver como con la desintegración radiactiva, ese tipo de cosas. Y la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los núcleos de los átomos. Que ya va, ahorita. Nosotros, como tenemos protones dentro de los átomos, esos protones todos son de carga positiva y se tienden a repeler. Entonces los átomos no deberían existir. Entonces tiene que haber una fuerza aún más fuerte que los mantenga pegados. Y se llama la fuerza nuclear fuerte. Entonces todas esas fuerzas son las más importantes. De nuevo, a nuestro nivel, nosotros vemos manifestaciones sobre todo en la eléctrica. Estas dos partes pues tienen que ver ya con las partes atómicas. Nosotros tenemos que ver muchísimo son con estas otras zonas. ¿Bien? Entonces nos vamos a quedar para que simplemente quería mostrarles que existen esas otras fuerzas y que son muchísimo más fuertes que las fuerzas, que la fuerza gravitacional. Vamos a dejarlo así. Entonces ahora sí vamos a arrancar con las 3 leyes de Newton. Perdón, vamos a arrancar con las 3 leyes de Newton, comenzando con la ley de la inercia. Esa la quiero discutir de una vez, y luego damos un tiempito de descanso y arrancamos con la de fuerza de aceleración. Entonces la ley de la inercia, otra vez Isaac Newton, ¿no? Entonces ya les había contado a ustedes del trabajo en la luz, la descripción gravitacional. Estas son unas órbitas de nuestro sistema solar. Aquí, si ustedes quieren, la presentación está subida ya en nuestra página de presentaciones. Aquí ahí está como el capítulo de la serie Cosmos que habla sobre Isaac Newton. Obviamente eso lo hacen un poco más dramático, ¿no? Porque a veces hay que vender drama, pero tiene muchas cosas muy útiles para ustedes que conozcan un poco más de la vida de Newton en ese tiempo. ¡Y qué linda! Sí, es que ya no sé. Y entonces vamos a pasar de una vez a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es como lo que vamos a hablar de Galileo. Las cosas tienden a quedarse en su estado de movimiento. Si se están moviendo a velocidad constante, tienden a quedarse a velocidad constante. Si están quietas, tienden a quedarse quietas. Pero el gran cambio es ese, que se tienden a mover a velocidad constante. Todo eso tiene que ver también con cómo describimos el movimiento. Entonces tenemos que describir el movimiento desde un sistema de coordenadas que esté quieto o que esté a velocidad constante. Eso es muy importante, chicos.
Hasta ahora todos los sistemas de coordenadas que nosotros hemos usado han estado quietos, ¿cierto? Si ustedes lo piensan bien. Todos han estado quietos. También podríamos haberlos puesto a moverse, pero a velocidad constante. Y en esos casos, todo sigue siendo igual. Lo más importante es que no vayan acelerados. Eso es lo importante. Porque vamos a ver más adelante que aparecen otras cosas. Entonces eso es lo que hace la ley de la inercia. Simplemente decirles a ustedes, las cosas tienden a quedarse quietas con su estado de movimiento si no actúa ninguna fuerza sobre ellas. Entonces, por ejemplo, esto es muy típico, ¿no? La gente a veces dice, ay, pero ¿por qué esa tractomula va tan lento? ¿O por qué no frenó? Pues resulta que cuando uno frena en una tractomula, lo que está frenando son las llantas, pero la carga, en este caso este bloque de piedra que va aquí adentro, no tiene frenos. Él lo sabe y él por inercia se sigue moviendo hacia adelante. Entonces ninguna tractomula puede frenar en seco porque la carga no sabe que eso está frenando, tiene que frenar muy lento. De otra manera, por la inercia, la carga va a tender a mantener su estado de movimiento y se va a ir hacia adelante. Igual que ustedes cuando un carro frena, ustedes se van hacia adelante, ¿sí? Entonces ahora piensen en un bloque de 30 toneladas, pues va a ser mucho peor la cosa porque se va a ir hacia adelante porque no hay nada que lo frene. Entonces, eso es la ley de la inercia, ¿sí? Entonces, por esa razón uno no puede, cuando va también uno en una carretera y se le atraviesa un carro grande, ningún carro grande va a poder frenar en seco, o se puede voltear, ¿sí? Si hace eso. Porque es que por la inercia, por tener tanta masa, entonces no van a poder cambiar fácilmente su estado de movimiento. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, no olviden esta imagen para cuando vayan muy rápido ustedes. Esto es peligroso, ¿no? Entonces uno no puede andar tan rápido y siempre es preferible andar despacio. Por ejemplo, cuando ustedes se mojan la mano, silencio hija, cuando ustedes se mojan la mano y la sacuden, cuando ustedes sacuden la mano, lo que están haciendo es mantener la ley de la inercia, utilizarla para secarse las manos, silencio. Porque ustedes tienen agua en sus manos, cuando están moviendo su mano rápidamente le están dando un movimiento a esa agua junto con su mano, y cuando frenan la mano, esas gotas tienden a mantener ese estado de movimiento, esa velocidad, y por eso siguen y se les separan de su mano. Silencio. Entonces por esa razón es que tenemos eso. Y de la misma manera entonces aparece que la masa entonces está relacionada con la inercia, porque si a mí me cuesta mucho frenar algo que no coge la cara, no tengo la clase. Si a mí me cuesta mucho frenar algo que tiene mucha masa, entonces la masa de alguna manera está relacionada con ese efecto inercial. Entonces de esa manera es que ustedes, digamos, es que se entiende que la masa como tal, está relacionada con la inercia. Entre mayor masa y mayor efecto inercial es más difícil cambiar el estado de movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a dármelas de que sé jugar rugby y voy y me enfrento contra algún jugador de la selección de Nueva Zelanda, pues ese tipo tiene una masa mucho mayor que yo, y si nos estrellamos, lo más probable es que yo sea como una pluma y simplemente me arrastre y siga derecho él, y en cambio yo si me estrelle me lastime mucho, porque mi efecto inercial es mucho más pequeño que el efecto inercial de esta otra persona, ¿no? Entonces, definir la masa en términos de inercia hay que cuantificarla. Silencio. Definir la masa es en términos de inercia, y entonces se hace en términos de la aceleración. Si algo se acelera mucho, es porque tiene menos masa, comparado con algo que se acelera poco. ¿Listo? Entonces, recuerden la primera ley. La primera ley dice que las cosas tienden a mantener el estado de movimiento a menos que actúe una fuerza sobre ellas. Eso es lo que dice la primera ley. Y que la masa, entonces, es una forma de medir ese efecto inercial. Vamos a pasar a la segunda ley. Voy a hacer una pausa aquí. Tengo que ir a acostar la leña porque me tienen aquí saturado. Y nos vemos en unos 5 o 8 minutos.
Listo, chicos. Vamos a seguir. Entonces, ahora sí. Primera ley, recordemos, ley de la inercia. Las cosas tienden a mantener su estado de movimiento y que debemos describir nuestras ecuaciones en sistemas inerciales. En un sistema inercial quiere decir que se mueve a velocidad constante o que está quieto. La segunda ley nos dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a su fuerza, pero disminuye con la masa, inversamente proporcional. Entonces lo que encontró Newton fue esto es lo que más conocemos nosotros como segunda ley, sumatoria de las fuerzas, y ojo que eso es muy importante, este símbolo de sumatoria quiere decir no es que cojan ustedes digamos que en un cuerpo actúan tres fuerzas, no es que fuerza 1 es masa por aceleración, fuerza 2 es masa por aceleración, fuerza 3 es masa por aceleración, no, eso está mal. Estamos hablando es que la fuerza total, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración total. Entonces, ojo porque ese error se comete mucho, el error de tomar cada una de las fuerzas e igualar la masa por la aceleración. No, eso no es así. Es la sumatoria de todas las fuerzas, eso me da un solo vector, fuerza neta, y eso es igual a masa por aceleración. Y pues como estos son vectores, podemos escribir en componentes estas mismas leyes, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas en el eje X me da la masa por la aceleración en el eje X, y así para las otras dimensiones. Esa es la segunda ley de Newton. Realmente, pues esta es la forma más sencilla posible que conocemos todos, la forma que vamos a aplicar en la mayoría de nuestros casos. Y ahora vamos a hacer unas preguntas. Hay un objeto que no experimenta aceleración. Entonces, para ustedes las preguntas. ¿Cuál de los siguientes enunciados no pueden ser ciertos? Díganme ustedes. La A, profe. La A, una sola fuerza actúa sobre el objeto. Muy bien, esa no puede ser cierta porque si hay una sola fuerza, pues definitivamente tendríamos que la sumatoria de fuerzas no puede ser nula, porque hay una sola, no hay nadie que la contrarreste. ¿Sí? Entonces la A es falsa. La B es cierta, si no actúan fuerzas, pues la suma de fuerzas da 0, y entonces la aceleración es nula. Y la C, sobre el objeto actúan fuerzas, pero estas se cancelan. Esa también es cierta, porque recordemos, sumatoria de fuerzas, si todo eso me da 0, la aceleración total me da 0. Entonces, muy bien, la A. Ahora dice la otra, usted empuja un objeto, al inicio está en reposo a través de un piso, el piso no tiene fricción, y usted lo empuja con una fuerza constante durante un tiempo delta T. Entonces, ustedes empujaron un objeto en un piso sin fricción, o sea que la única fuerza que actúa son la que ustedes están ejerciendo sobre el cuerpo. Se demoraron un cierto tiempo, y al final hay una rapidez en ese objeto de valor V. Luego repite el experimento, pero con una fuerza que es doblemente grande. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué intervalo de tiempo requieren ahora para alcanzar la misma rapidez final? Entonces piensen primero, ¿será que necesitan más tiempo o menos tiempo? Si están aplicando más fuerza sobre el mismo objeto, ¿será que requieren más tiempo o menos tiempo? ¿Qué creen? Yo espero hasta que responda alguien, ¿no? Si no, no sigo. Profe, yo diría que menos tiempo, pero siempre hay pregunta trampa con esas. No, pero sí, o sea, esa es la primera, digamos que tú no sabes cuánto es el menos tiempo, si es delta T medios o delta T cuartos, pero definitivamente es menos tiempo, porque si es el mismo cuerpo, si estás empujando, piénsalo así, empujaste un libro con una fuerza durante 5 segundos y tuvo cierta velocidad, y ahora vas a empujar el mismo libro, pero con el doble de fuerza, pues para que tenga la misma velocidad, seguramente necesitas menos tiempo, porque es el doble de fuerza, ¿cierto? Entonces sí. Ahora, ¿cuál será? ¿Delta T medios o delta T cuartos? ¿Qué medios? ¿Y por qué medios? No sé, profe, pues el doble de fuerza. Entonces, como es doble, uno piensa que es proporcional, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que tener, digamos que aquí es cuando uno ya tiene que hacer matemática, porque a veces ahí sí es donde la intuición le falla a uno.
En deducir que era menor el tiempo, está bien la intuición, pero en cuánto es menor, es donde a veces le falla a uno la intuición, y ahí es donde uno dice que tiene trampa, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer matemática, que ahí ya no tendríamos la trampa matemática. Entonces, veámoslo cómo es una velocidad. Recordemos que la velocidad final es velocidad inicial, que nos dijeron que empezaba en el reposo, o sea, 0, por más aceleración por tiempo. ¿Listo? Entonces queremos que en ambos casos, digamos, tenemos una nueva velocidad que queremos que sea igual a la final, a la que tenemos antes. Tenemos una nueva aceleración y tenemos el mismo tiempo. Recordemos que la nueva aceleración pues, es la nueva fuerza sobre la masa, ya estamos aplicando la segunda ley de Newton. Y la fuerza nueva es 2 veces la fuerza que teníamos antes. Entonces, voy a reemplazar eso acá, esto me haría 2 veces la fuerza sobre la masa por el mismo tiempo. Entonces, esto que tenemos aquí, perdón, esto que tenemos acá es la aceleración original, ¿cierto? Entonces yo tendría, vamos a escribirlo de otra manera, velocidad final va a ser igual a un número 2 por la aceleración original que yo tenía, ¿sí? Esta que tengo aquí encerrada, por el tiempo. Esto es lo mismo que antes, y entonces, si yo lo dejo con el mismo tiempo, pues me va a dar el doble de velocidad final. Entonces, si yo en cambio hago que mi tiempo nuevo sea la mitad del tiempo que tenía originalmente, este 2 se me va a cancelar con este 2, y me va a dar la misma velocidad que antes. Entonces, sí, como lo habían pensado correctamente, es la mitad del tiempo. Entonces, bueno, sí, ahí vamos. Tienen razón. Es más pequeño, eso lo dedujimos solamente pensando en que era razonable. Y ahora, ¿cuánto más pequeño? Pues mucho más pequeño. Ahora miren que esto que les estoy mostrando es el choque de una pelota de golf contra una pared. La pelota va a 150 kilómetros por hora. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que la velocidad, la fuerza es constante en este intervalo sobre la pelota? ¿O será que la fuerza está variando? La vuelvo a poner. Se deforma un montón, ¿no? A pesar de ser, cuando uno coge una pelota de esas pelotas son duras. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que la fuerza en esta interacción es constante o es variable? Yo creo que es variable. 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 Sí, también. Si uno hace una gráfica de esa fuerza, por ejemplo, en función del tiempo, esa fuerza al principio, digamos, no existe fuerza porque no está chocando con la pared, al principio es nula, pero luego esa fuerza podemos pensar que aumenta un montonón y luego vuelve a bajar y se vuelve a volver nula, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen un problema donde la fuerza es variable en el tiempo y esos problemas son más difíciles. Cuando vayamos en nuestra tercera parte del curso vamos a encontrar la manera de explorar estos problemas. Por ahora nos vamos a mantener casi siempre en fuerzas que son constantes en el tiempo, ¿sí? Uno siempre puede coger esta fuerza variable, sacarle el área, dividirla por el tiempo que se demoró actuando esa fuerza y encontrar un rectangulito que tiene la misma área. Entonces con eso uno lo que está diciendo es yo puedo reemplazar esta fuerza variable, la fuerza que hace así, la puedo reemplazar por esta fuerza que es constante acá, en el mismo tiempo aproximadamente. Y eso después lo vamos a utilizar muchísimo. Pero tengan en cuenta que eso todo son aproximaciones. Otra vez, si yo quisiera estudiar la fuerza o la interacción en esta pelota, yo no puedo pensar que la fuerza es constante si me preocupo por cada instante de tiempo. Pero yo simplemente abro mis ojos acá, los cierro y los vuelvo a abrir cuando ya rebotó, yo puedo pensar que la fuerza fue constante. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta de todas maneras ese tipo de cosas también. Normalmente a ustedes se les va a decir si la fuerza es o no constante. Casi siempre va a ser constante. Y eso también tiene una consecuencia. Si la fuerza es constante, como fuerza es masa por aceleración, fuerza constante implica aceleración constante asumiendo que la masa no cambia. Y cuando la aceleración es constante, tenemos movimiento uniformemente acelerado, que es el más fácil. Pues por eso es que casi siempre vamos a estar tratando de jugar con fuerzas constantes, porque eso produce aceleraciones constantes, que es lo más fácil de estudiar.
¿En qué se mide la fuerza? Entonces ya ustedes saben también que eso se mide en newtons. Por definición de Newton, pues es masa por aceleración, sea kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Hay unas unidades del sistema imperial, el sistema inglés, que son las libras fuerza, que tienen, digamos, esta relación. Más o menos un newton son como un cuarto de libra fuerza, pero nosotros no vamos a utilizar esas unidades. Ustedes como ingenieros se van a enfrentar eso en muchos libros de origen, digamos, inglés, o también en Estados Unidos utilizan este sistema para los libros. Pero nosotros vamos a quedar siempre en el sistema internacional. Entonces la masa en kilogramos, la fuerza en newtons. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar nosotros siempre. Y, pero en un momento porque me parece... Y aquí me faltó decir algo, sí. Sé que lo tenía ahí. Yo les había dicho a ustedes que esta fuerza igual a ma era solamente una parte de la verdadera ley de Newton. Les había dicho eso. Y es porque realmente Newton lo que dijo fue que la fuerza era igual a la derivada respecto al tiempo de algo que él llama el momentum, que lo vamos a ver más adelante cuando las cosas choquen. Y ese momentum, esa P, se define como la masa por la velocidad. Entonces, cuando ustedes, aquí tienen la derivada de un producto, ¿cierto? Entonces, la derivada de un producto, recordemos cómo era la derivada de un producto, creo que era el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo, entonces el primero, que es masa por derivada del segundo, más el segundo, que es velocidad, por derivada del primero. Saben que tenemos acá es aceleración. Entonces esto es masa por aceleración, más rapidez por dm de t. Esta es la verdadera segunda ley de Newton, ¿sí? Esta es la verdadera segunda ley de Newton. Lo que sucede es que casi siempre en todos los problemas que nosotros vamos a utilizar ahorita, la masa es constante. Y si la masa es constante, pues este término vale 0. Nos quedamos con ma. Pero hay sistemas que vamos a estudiar después en donde la masa no es constante. ¿A alguno de ustedes se le ocurre algún sistema en donde la masa no sea constante? Profe, pues el que decía en el video que un cohete iba quedando sin gasolina y pues que se iba bajando la masa. Exacto, perfecto. Ese es el ejemplo. Porque me acordé cuando porque en un cohete ustedes están perdiendo masa, precisamente, y entonces ahí no podemos aplicar simplemente masa por aceleración, porque la masa está variando. Todos los sistemas que tengan fluidos, todos los carritos en las minas, por ejemplo, entonces en una mina de carbón o lo que sea, el carrito está vacío y le van tirando cosas encima, la masa está cambiando. Entonces todos esos sistemas donde la masa cambie, esos sistemas tienen que ser estudiados teniendo en cuenta este término, ¿sí? No podemos simplemente estudiarlos de esta manera. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ahora, nosotros vamos a estar con sistemas de masa constante. Entonces nos quedamos con la ley de Newton típica, ¿sí? F igual a ma. Bueno, les quería decir eso. Y la tercera ley de Newton, pues es la que se llama ley de acción y reacción, ¿cierto? Esa es la ley que nos dice que cuando yo interacciono con un cuerpo y le hago una fuerza F, ese cuerpo me hace a mí también la misma fuerza F, en dirección contraria. Es muy importante que se den cuenta de algo, y es que si el cuerpo 1 le hace una fuerza al cuerpo 2, el cuerpo 2 le hace una fuerza al cuerpo 1. Pero si hacemos nosotros la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 1, ahí solamente está una fuerza. O sea, es que hay una confusión acá, y es decir que como estas dos son iguales en magnitud y van en dirección contraria, cuando yo sumo las fuerzas se cancelan. Pero es que yo no puedo hacer sumatoria de fuerzas sobre dos cuerpos. Yo hago la sumatoria de fuerzas sobre él solito o sobre él solito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes empujan una pared, si ustedes la empujan con cierta fuerza, la pared los empuja a ustedes también, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la suma total sobre la fuerza de ustedes sea 0, no. Porque es que la fuerza que le hace la pared a ustedes es una sola fuerza. No se cancela con la fuerza que ustedes le hacen a él. Piensen, por ejemplo, si empujan un carro pesado o una caja muy pesada. La caja también les está haciendo fuerza a ustedes, ¿cierto? Y a veces, si es muy pesado, uno es el que se tiende a mover hacia atrás. Si la caja que yo voy a empujar es muy liviana, yo la muevo hacia adelante. ¿Por qué? Como tiene menos masa que yo,
y yo le estoy haciendo una fuerza F, su aceleración es más grande que la mía. Pero si yo empujo una caja que es muy, muy pesada, a veces pasa que yo tiendo a moverme hacia atrás, a deslizarme. Nos hacemos la misma fuerza, pero las aceleraciones son diferentes. Entonces no hay que confundir acá la fuerza sobre quien está actuando. Siempre hay que tener muy claro eso. Y pues así es que funcionan los cohetes. Los cohetes, digamos, están botando el combustible, lo están quemando, lo están expulsando aquí por estas salidas. Y al salir esto a alta velocidad hacia abajo, le está imprimiendo una velocidad, pues le está haciendo una fuerza por reacción hacia arriba al cohete, así es que funciona. Entonces, se expulsa esto hacia abajo y esto le genera una fuerza de impulso hacia arriba. Y además, está cambiando su masa, ¿no? Es por eso que se mueven los cohetes. Cuando ustedes, por ejemplo, están en un bote, en un kayak o lo que sea, o cuando están nadando, ¿por qué se mueven en el agua? Porque ustedes precisamente cuando están empujando el agua hacia atrás con sus manos o con el remo, el agua los empuja a ustedes hacia adelante, ¿sí? Por esa razón es que cuando uno nada, uno al estirar los brazos hacia adelante tiene que buscar hacer la menor resistencia posible, porque si no se estaría devolviendo. Y en cambio cuando se quiere impulsar, pone la mano transversal para empujar el agua lo máximo posible y así el agua lo empuja a uno lo máximo posible también. Esa es la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Entonces, siempre que un cuerpo le hace una fuerza al otro, el otro le hace la misma fuerza en dirección contraria al cuerpo original. Ahorita que ustedes están, supongo, sentados en una silla, ustedes le están haciendo una fuerza a la silla, con su peso, ustedes están tratando de hundir la silla. Y la silla les está haciendo a ustedes una fuerza que se llama la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de reacción. La fuerza que ustedes le hacen a su silla con su peso está aplicada sobre la silla. La fuerza que la silla les hace a ustedes está aplicada sobre ustedes. ¿Sí? Y eso es un par de acción y reacción. Entonces, para que tratemos de ir a más detalles con esto, una pregunta. Si tienen una mosca que ustedes van andando en un autobús, en Transmilenio, y va muy rápido, y una mosca se estrelló contra el parabrisas del Transmilenio, ¿cuál experimentó mayor fuerza? La mayor magnitud de fuerza, ¿la mosca o el bus? ¿O es la misma, o la mosca experimenta más fuerza, o el autobús experimenta más fuerza? ¿Cuál experimentó más fuerza? La mosca. La mosca. ¿Quién más opina? Pues si la fuerza es aceleración por masa y la mosca tiene menos masa, Ajá. entonces debería ser la mosca que quien experimente más fuerza porque el autobús tiene más masa que pues, la mosca. De acuerdo, el autobús como tiene más masa, se va a ver menos afectado, pero la fuerza es la misma, por la tercera ley de Newton. La fuerza que le hace el bus a la mosca es la misma fuerza que le hace la mosca al bus. Pero por lo mismo que tú estás diciendo, entonces, si las fuerzas son iguales, o sea, la respuesta aquí es la C, la misma fuerza, porque por la acción y reacción es la misma fuerza. Por lo mismo que tú estás diciendo, como la mosca tiene menos masa, eso implica que su aceleración es más grande, ¿cierto? Fuerza es masa por aceleración. Si la fuerza es la misma para los dos y una masa es más chiquita, pues su aceleración tiene que ser más grande. Entonces la aceleración de la mosca va a ser ¿qué? ¿Más grande o más pequeña que la del bus? Más grande, ¿no? Un poco más grande, y por esa razón es que la mosca se va a despichar y el bus va a seguir hacia adelante. La aceleración es la que es diferente. Entonces, que eso quede claro, las fuerzas en la interacción son las mismas en magnitud, simplemente cambian de dirección. Las fuerzas son las mismas. Las aceleraciones son las que cambian porque las masas son diferentes. Y por esa razón, pues obviamente cuando se estrella un carro que es muy pesado contra un carro que es más liviano, pues normalmente el carro más pequeño sufre mayor daño. Las fuerzas fueron iguales, pero las aceleraciones fueron diferentes en ambos casos. ¿Listo? Ahora para volver a hacer lo mismo en otro contexto. Tienen un hombre que es grande, ¿sí? O sea, tiene mucha masa, y un niño que es pequeñito, que está al frente suyo. Y entonces están sobre hielo, digamos que el hielo ahí no tiene fricción, o sea que se pueden deslizar sin ningún problema sobre el hielo.
Los dos juntan sus manos y se empujan. Al empujarse, estamos hablando de que hay una fuerza de reacción entre los dos, que es la misma. Y entonces, ¿cuál creen ustedes que va a tener mayor aceleración? El niño. El niño. Entonces, el niño es el que va a tener al final mayor rapidez, ¿cierto? Imagínenselo ustedes. Cogen y empujan a alguien muy chiquito en hielo. Entonces, obviamente, ese chiquito va a salir más rápido que lo que ustedes van a salir. La fuerza es la misma, pero la aceleración es diferente. Entonces, esa es la parte importante. Lo vuelvo a repetir. La fuerza es la misma, cuando interaccionan dos cuerpos, la fuerza es la misma, pero las aceleraciones sí pueden ser muy diferentes, porque dependen de la masa. Y bueno, como a ustedes les gusta el reggaetón y eso, si quieren, pueden darle clic después a ese rap de las leyes de Newton, para que se lo aprendan y con eso no se les olviden las leyes de Newton. ¿Listo? Ustedes también me imagino que recuerdan que cuando uno va a estudiar estos cuerpos hablábamos del diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien tiene alguna duda con ese diagrama? ¿Lo explicamos o seguimos? ¿Alguien quiere que lo expliquemos? Levanten la mano si quieren ahí en Teams. Listo. Entonces lo vamos a explicar. Gracias por levantar la mano. ¿Dónde estoy? Me perdí. Entonces, un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es? Un diagrama simplemente de estos quiere decir, imagínense que el cuerpo es un punto. Normalmente ese punto es el centro de masa. Entonces, imagínense que el cuerpo es un punto, entonces pinta el cuerpo como un punto. Puntito. Segundo, desde ese punto, en ese punto, pinte todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. ¿Ya? Es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en este ejemplo, una normal que va hacia arriba sobre este cuerpo y una fuerza de gravedad que va hacia abajo, ¿sí? El peso. Lo que llamamos el peso es la fuerza de gravedad. Entonces, eso es un diagrama de cuerpo libre y ustedes, digamos, si tienen varios cuerpos, por cada uno de los cuerpos sacan un puntico y en ese puntico dibujan todas las fuerzas que está sintiendo ese cuerpo. Eso es un diagrama de cuerpo libre. ¿Y sirve para qué? Para concentrarnos solamente en las fuerzas, porque aquí no nos están interesando las formas de los cuerpos, ni si las formas cambian, ni nada de eso. Estamos asumiendo que no cambian. Entonces, simplemente piensan que todo es un punto y pintan todas las fuerzas para poderlas descomponer. Yo ahorita la reviso porque está por ahí volando, pero no era una mosca, otro bicho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fuerza normal. Diagramas de cuerpo libre de todo esto. Entonces ustedes tienen un computador, tienen una mesa y tienen el piso. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el computador y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre... no, solamente sobre el computador. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay? A ver, sobre el computador. El computador en principio tiene solamente su fuerza, su peso, ¿cierto? Su fuerza gravitatoria que va hacia abajo. Y además, la mesa le está haciendo una fuerza normal. La fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie. ¿Ustedes qué creen que pasaría si no existiera la fuerza normal? ¿Que el computador rompe la mesa? El computador rompe la mesa, sigue hacia abajo, exactamente. Esa es la forma en la que, digamos, la mesa no se está dejando romper. Entonces, de nuevo, sobre el computador, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos una, que es la fuerza normal, que es la fuerza que le hace la mesa al computador. ¿Listo? Entonces va hacia arriba, perpendicular a la superficie. Y tenemos el peso, que es la fuerza que le hace la Tierra al computador, que lo atrae. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Este es el diagrama de cuerpo libre. Sacamos el diagrama de cuerpo libre acá, de esta mesa. ¿Sí? Pero ahora digamos que yo les quiero preguntar a ustedes cómo sería el diagrama de cuerpo libre de la mesa. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre de la mesa? Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre de la mesa, aquí está la figurita, entonces ahora me voy a concentrar en la mesa. Entonces, mire que la mesa, ¿qué tiene la mesa? Voy a hacer aquí un zoom. La mesa tiene
¿Qué está sintiendo la mesa? Cuéntenme ustedes. Digamos que este fuera el puntico que representa a la mesa. ¿Qué fuerzas tiene la mesa? La mesa tiene masa, ¿cierto? Entonces la mesa tiene que tener una fuerza, también un peso, que normalmente también se le pone como W de la mesa. ¿Qué más fuerzas tiene la mesa? En su opinión. Tiene dos, la fuerza normal que genera con el computador y la de gravedad con respecto a la Tierra. Pues la de gravedad es esta, ¿cierto? La que yo le puse como W. Muy bien. Tiene la gravedad de la Tierra. Perdón, tú viste la normal del computador. Entonces, esa parte es importante porque si la mesa le hace una normal al computador hacia arriba, la reacción de esa normal, o sea, ¿hacia dónde va la reacción de esa normal que el computador le hace a la mesa? Dirección a la gravedad. ¿Ya arriba? Hacia abajo, ¿sí? Entonces, mira, Abajo. sí, exacto, hacia ¿Ya abajo. Miren el lenguaje. Si la mesa le hace una normal hacia arriba al computador, la reacción de esa fuerza, por tercera ley de Newton, ¿hacia dónde irá sobre la mesa? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces la mesa también tiene una fuerza normal, que es la misma que ella le hace al computador hacia arriba, que es la reacción del computador de ella hacia abajo. Entonces miren que si yo lo dejo así, tenemos dos fuerzas hacia abajo, o sea que esta mesa ¿para dónde iría? Si solamente tenemos esas dos fuerzas y las dos van hacia abajo. ¿Se quedaría quieto? ¿Podría estar en reposo esa mesa? No, porque no se anulan. No se anulan. Entonces, ¿qué nos está faltando? Una superficie o algo. Y ahí está el piso, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos que tener una normal del piso y aquí también tenemos otra normal del piso. Entonces aquí nos estaban faltando dos normales, podemos ponerlas, supongamos que son iguales. Entonces aquí tendríamos dos veces la normal del piso. Entonces, miren que tenemos todas esas fuerzas sobre la mesa. De nuevo, ¿cuáles son las fuerzas? Primero, su peso, que es este. Segundo, la reacción de la normal que ella le hace al computador. Como ella le hace al computador una normal hacia arriba, la reacción es la misma normal, pero hacia abajo. Pero además, tenemos también las normales que le hace el piso a ella, y van hacia arriba, y por esa razón es que sí se puede quedar en equilibrio, ¿sí? Entonces, si ustedes aquí, yo les preguntara cuál es el par de acción-reacción que tenemos. El par de acción-reacción sería esta fuerza normal que siente el computador hacia arriba, es el par de acción-reacción de esta fuerza normal que siente la mesa hacia abajo. Esos son los par de acción-reacción, pero están aplicados en cuerpos diferentes. Entonces, en resumen, de nuevo, diagrama de cuerpo libre quiere decir que nuestra partícula la representamos como un punto y ponemos todas las interacciones. No olvidar que cuando hablamos de cuerpos como los que tenemos acá, que uno está en contacto con el otro, siempre hay pares de acción y reacción. No olvidemos eso. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando hicimos el diagrama sobre el computador, apareció simplemente la normal que le hace la mesa al computador, ¿listo? Y su peso. Pero cuando hicimos el diagrama sobre la mesa, apareció su peso, apareció la reacción de esta normal, porque ellos dos están aquí en contacto en este punto, entonces apareció la reacción de esta normal que por tanto va abajo, porque es tercera ley de Newton, entonces va con signo contrario, y aparecen otras dos normales que son las que el piso le hace a la mesa. Siempre hay que tener en cuenta todo eso. Las pintamos todas en el mismo centro de masa, eso no va a cambiar. Ese detallito a veces de pintarlas de reacción sobre las otras cosas es el que así se olvida. Y entonces pues ya viene la parte de fuerza neta. Fuerza neta sabemos que es igual a masa por aceleración y entonces uno lo que tiene que hacer es ir sumando fuerzas. En el caso, digamos, de este bloque, voy a parar dentro del bloque. Si me paro aquí en el centro de masa del bloque, ese centro de masa pues va a sentir una normal. ¿Quién le hace esta normal a este bloque? ¿Quién se la está aplicando? El piso.
El piso, muy bien. Porque ese bloque trata por su peso, ese bloque trata de entrar al piso. Entonces el piso le está haciendo la normal hacia arriba para contrarrestar eso. Entonces esta normal se la está haciendo el piso, muy bien. Él también tiene su propio peso y además tiene esta fuerza que está ejerciendo el niño, ¿cierto? Que la podemos llamar como la fuerza de tensión a través de esa cuerda. El diagrama de fuerzas entonces termina siendo este. ¿Ok? Si el niño tiene esa fuerza completamente horizontal, pues la pintamos completamente horizontal, ¿sí? Y ustedes aquí, si se supone que el bloque ni se sube ni se baja, ustedes ya pueden decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y me va a dar 0 porque no va a subir ni a bajar, va a estar quieto en el eje Y. La aceleración, entonces tendríamos que la normal que me hace el piso menos el peso, es importante poner los signos, pues me va a dar 0. O sea que la normal es igual al peso. En cambio, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿será que me puede dar 0? ¿Ustedes qué dicen? Yo espero hasta que me respondan. Pues si es velocidad constante, creo que sí. Pero no nos lo han dicho, ¿cierto? Entonces, si tú miras esto, ¿será que solamente hay una fuerza? ¿Será que hay alguna manera en que la velocidad, que no haya aceleración? Entonces, miren, chicos, así, ella dijo algo que es muy importante. Como aquí no nos han dicho que la velocidad es constante, no nos dijeron nada. Entonces, no podemos asumirlo. Pues como no podemos asumirlo, tenemos que aquí es masa por aceleración en el eje X. Y esto es la tensión. Entonces, en el eje X sí está acelerado. Obviamente uno sabe que en una situación real, pues tiene que haber fricción, ¿cierto? En el piso, porque si no hubiera fricción, pues él tampoco podría caminar, ¿sí? Entonces tiene que haber fricción, entonces probablemente la velocidad sí pueda ser constante. Pero así como está pintado este diagrama de fuerzas, que no tenemos aquí fuerzas que contrarresten la tensión que va hacia la derecha, entonces tiene que haber aceleración hacia la derecha. ¿Entendido? Entonces, en general, ojo porque uno está muy acostumbrado siempre a escribir esto 0, 0, 0, 0, que porque están en equilibrio, pero no siempre están en equilibrio. Entonces, no hay que caer en eso, en pensar que siempre están en equilibrio. Esa fue la respuesta. Pues bueno, aquí tenemos lo mismo, escrito más bonito. Y aquí hay un ejemplo de cálculo de una fuerza neta. Entonces les dicen, hay un disco de hockey, tiene esas dos fuerzas en un instante dado, ¿sí? Dos personas le están pegando al mismo tiempo. Un F1 y un F2, les dan las dos magnitudes, les dan los ángulos y les piden a ustedes la magnitud y la dirección de la aceleración del disco total. Entonces, por segunda ley de Newton, nosotros tenemos que la aceleración del disco, por segunda ley de Newton sabemos que la aceleración del disco pues es la fuerza sobre la masa, la fuerza neta, ¿cierto? La sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza neta. Eso implica entonces que la aceleración en el eje X pues es la fuerza total en el eje X sobre la masa, la aceleración en el eje Y, la fuerza total en Y sobre la masa. Eso implica que tenemos que sacar estas componentes de las fuerzas. Entonces hagámoslo. Fuerza total en el eje X y lo sumamos como vectores. Sería F1 en el eje X más F2 en el eje X. Fuerza total en el eje Y, F1 en el eje Y más F2 en el eje Y. Y ahora lo que hacemos es escribirlas. Entonces, fuerza total en el eje X sería, ¿cuánto sería la componente de la fuerza 1 en el eje X? ¿Cómo lo sacarían ustedes ahí? O sea, esta componente, ¿no? Esto es F1 en el eje X. ¿Cómo la sacarían? ¿Mm? ¿Cómo descomponen un vector? Y tienen el ángulo. 5 por coseno de 20. Muy bien. Entonces sería 5
Y como estamos buscando la componente adyacente del ángulo, pues sería por coseno de 20. Muchas gracias. Pero además hay que tener en cuenta el signo. Como va hacia la derecha, entonces le ponemos más. Y ahora, la componente de la 2. Esta también es positiva porque también va hacia la derecha, ¿cierto? Es esta componente. Sería más 8 por coseno de 60. Y ya tendríamos nuestras componentes en el eje X. Y ahora viene la parte importante, en el eje Y. ¿Cómo serían las componentes en el eje Y? Fuerza en el eje Y sería Con seno, ¿no? con un seno, porque son las opuestas. Ajá. ¿Qué signo tiene F1 en el eje Y? ¿Qué signo tiene? Negativo. 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 Negativo, muy bien. Entonces sería menos 5 por seno de 20. ¿Y qué signo tiene la de F2? Positivo. Más 8. Más 8 por seno de 20. Listo. Entonces con esto ustedes ya reemplazan, tienen Fx, tienen Fy, ¿cierto? Y con eso ya tienen la aceleración en Y, ya tienen la aceleración en X, y ya con eso podríamos sacar la aceleración total, que sería raíz cuadrada, aceleración en X al cuadrado más aceleración en Y al cuadrado, esa sería la magnitud, y la dirección, recordemos pues que eso sigue siendo un vector, entonces tangente de eso sería A en Y sobre A en X. Lo más importante acá es esta suma por descomposición. Uy, me funcionó. Les pido por favor, ahorita justo antes de acabar la clase, que llenen una encuesta que ahora nos están pidiendo llenar unas encuestas de cómo estuvo la clase, entonces por favor para que la llenen. A ustedes les debe aparecer una notificación en Teams con el enlace automáticamente, espero que sí, dentro de unos minutos o ya mismo les debe haber aparecido. Entonces por favor, él les queda pendiente para que la llenen. Yo también puse aquí un recordarse. Bueno, volvamos acá. Entonces es esto, lo más importante es, no olviden que siempre hay que descomponer y que hay que poner los signos apropiados de acuerdo a los ejes. Los ejes coordenados siguen siendo importantes, ¿sí? Igual que antes. Yo siempre les decía, no olviden poner los ejes, la misma cosa. Y bueno, ahora digamos que vienen unos últimos ejemplos de fuerzas. Lo que sigue ahora es empezar, ya terminamos digamos el tema, ya lo que viene es empezar a hacer ejercicios, ¿listo? De fuerzas y aceleraciones y fuerzas, miren. Puros ejercicios, ejercicios, ejercicios. Entonces vamos a dejar aquí así por hoy y continuamos mañana ya haciendo muchos ejemplos. Esto, como les digo, es un recorderis también un poco de lo que hacían en el colegio, un poco más avanzadito, pero el concepto sigue siendo igual. Y respecto a lo de la fuerza gravitacional, pues recordemos que eso es masa por gravedad, y eso quiere decir es que si ustedes están en la Luna, donde la gravedad, la aceleración de la gravedad es menor que en la Tierra, pues allá su peso es más pequeño, su masa es la misma, ¿sí? Si ustedes tienen aquí, digamos, yo tengo 76 kilos, ahorita, y voy a la Luna, yo sigo teniendo una masa de 76 kilos, pero mi peso, que es masa por gravedad, es el que va a cambiar. La masa no cambia, el peso sí. Lo que pasa es que uno a veces, en el lenguaje, se equivoca y le dice, yo peso 75 kilos, pero no, esa es mi masa, mi masa es 75 kilos. Mi peso es 75 kilos por la gravedad. O sea que cuando me preguntan el peso, pues yo debería decir 75 por, digamos por 10, 750 newtons. Mi peso es 750 newtons. ¿Bien? Normalmente esta aceleración de la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Y aquí hay una cosa interesante porque la ley de Newton dice que, la verdadera ley de Newton gravitacional dice que la fuerza gravitacional es una constante por la masa, digamos, de la Tierra sobre la distancia al cuadrado que separa las dos cosas por la masa mía. Y va en una dirección de un vector unitario. Entonces la idea cuál es, miren, normalmente nosotros lo que hacemos es que como nuestras alturas son muy pequeñas comparadas con el radio de la Tierra, a toda esta cosa la llamamos G. Pero si ven que depende de la distancia al centro de la Tierra, por eso es que G cambia si yo estoy al nivel del mar o si estoy en una montaña. Normalmente aquí en Bogotá es de alrededor de 9.81 y al nivel del mar, no recuerdo bien, pero es como del orden de 9.70 y algo, 78, algo así. Baja un poco, porque estamos más cerca de la Tierra, pero lo que pasa es que la Tierra de todas maneras es tan grande, comparada con 2.600 metros, que esto no se nota mucho.
Pero hay otra cosa interesante, si ustedes pueden medir G y pueden medir la distancia al centro de la Tierra más o menos aproximadamente, ustedes pueden calcular la masa de la Tierra también. Y eso es algo que vamos a hacer más adelante. ¿Cuánta masa tiene la Tierra? Y entonces uno puede saber la masa de la Tierra. Y con eso, y con el radio de la Tierra, asumiendo que es una esfera, uno puede sacar la densidad de la Tierra. Y comparando esa densidad de la Tierra con la densidad de la roca que uno encuentra en la superficie, uno puede darse cuenta que la densidad es diferente, y con eso se puede deducir que la Tierra tiene un núcleo de hierro y níquel fundido. Y con eso, entonces uno sabe que, como eso está fundido y se está moviendo y está caliente, uno sabe que eso genera un campo magnético alrededor de la Tierra, y por eso es que tenemos un campo protector, y por eso existe la vida. Entonces, hay muchas cosas aquí interesantes que se van enlazando, que poco a poco veremos. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Terminamos. Muchas gracias por su atención. Cuídense, por favor. Nos vemos mañana. Profe, muchas gracias. Está bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias, profe, que esté bien. Éxitos igual. Hasta luego, profe. Chao, David.